Vamos a ver todo lo que son las generalidades en relación a lo que es la colocación de catéteres intravenosos orientados a lo que es la colocación de catéteres intravenosos bajo guía ecográfica. Algo de revisión bibliográfica muy puntual y selecta, criterios de competencia para hacer este tipo de procedimientos, algo de física de ultrasonido muy básica para que entiendan lo que vamos a hacer. La novología básica es cómo operar los controles del ecógrafo, una pequeña revisión anatómica, luego la evaluación ecográfica de venas, periféricas, arterias y nervios, y finalmente la técnica de canalización. Entonces, como estamos hablando de procedimientos de colocación de catéteres intravenosos, siempre la pregunta que les hacemos es: ¿cuántas veces logras tú canalizar una vía al primer intento? Este es un estudio que se hizo en Australia, específicamente al éxito en el primer intento. Y lo que se ve aquí están los resultados, tiene mucho más información, pero es importante ver que en un servicio de emergencia, que podría ser muy parecido al nuestro, se ve que la mayor parte de los pacientes, un 85% de ellos son canalizados en el primer intento, ¿sí? Lo cual nos deja una ventana de 15% de personas que no se hacen el primer intento, al segundo intento un 10% más, entonces tenemos un acumulado de 95%, y nos deja todavía un residual de 5% de personas que no son canalizadas ni al primer ni al segundo intento. Y de ellas, para ya resumirles todo esto, alrededor de 0.5, en algunos otros estudios 1% de los casos no se puede lograr una canalización. En este mismo estudio, estas tablas son, como les digo, sería lindo que ustedes puedan revisar estas tablas. En estas tablas se ve una serie de elementos que ellos estudiaron que puedan estar relacionados o no a la colocación del catéter bajo técnica habitual. Ojo, esta que es visual y palpatoria. ¿Cuáles son estos elementos que pueden de alguna manera incidir en que uno pueda canalizar a la primera o no? Hay varios, pero de ellos quería mencionarles algunos que creo que son evidentes pero que están estudiados, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería mostrarles con esto. Que si la vena es visible, tengo 90% de posibilidad; si no es visible, me baja a 72%. Solamente considerando el parámetro de visibilidad. Si es palpable, 88%; si no es palpable, 60%. Si tiene más de un lugar disponible para colocarle una vía, porque a veces ustedes cuando evalúan se dan cuenta de eso, ¿no? Cuanto más sitios disponibles tiene, más posibilidad de éxito. Tiene mucho que ver también la persona que lo va a colocar, la experiencia. Si ha colocado menos de 100 o hasta 100 catéteres en toda su experiencia profesional, le da un 65% de veces al primer intento. O sea, es un poquito más que si tiráramos una moneda al aire, más que el azar. Si tiene una experiencia entre 101 a 800, le dan al 86%, o sea, ya hay un éxito bastante razonable. Y por encima de 800 le da más del 90%. Cuando vemos en otro estudio, en el cual se hicieron una revisión de 339 colocaciones de catéteres, ¿no?, hecho por 34 enfermeras, lo que se vio es que en este tipo de pacientes, que son pacientes hospitalizados, noten la diferencia. El estudio anterior era en pacientes de emergencia. En hospitalizados, hasta un cuarto de todos los intentos eran fallidos. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿pero por qué los de la emergencia canalizan más y mejor y ellos no? Porque ya son pacientes que tienen varios días, varias vías y todo, ¿no? Es correcto, son pacientes manidos, son pacientes que ya han recibido varias venofusiones, ¿sí? Entonces por eso es que ellos la tienen más difícil. Diva, ¿qué es una diva? Palabras propias, ¿qué es una diva? ¿Cómo podríamos definir una diva? Para nosotros diva, bueno, este es el acrónimo que le han puesto los norteamericanos justamente a los pacientes que tienen vías intravenosas difíciles, ¿no? Entonces viene de Difficult Intravenous Access, ¿ya? Pero para nosotros van a ser los pacientes que son unas divas, ¿correcto? Entonces, para estos pacientes, ¿qué opciones tenemos? Porque sabemos que tienen vías difíciles. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la canalización periférica, pero utilizando un visor venoso. ¿Qué otra opción tenemos? La canulación de la vena yugular externa. En situaciones de emergencia extrema, por ejemplo, es el mejor momento de indicación de esto, tenemos el catéter intraóseo, ¿no es cierto?
propiamente la colocación de un catéter venoso central bajo técnica regular o también ecoguiada, la colocación de catéteres venosos centrales pero de inserción periférica. Aquí en nuestro medio no es muy conocido, pero existen lo que se llaman los middle line catheters, son los catéteres de la línea media, que es un tamaño intermedio entre un catéter periférico y un catéter central de colocación periférica. ¿Cuál es la diferencia? Que este catéter llega hasta el nivel de la vena axilar, no más allá, no llega hasta como normalmente se coloca un catéter central, ¿sí? O sea, solamente se queda hasta allí. Y finalmente, el motivo de nuestra reunión el día de hoy, que es la canulación venosa periférica bajo guía ecográfica, ¿correcto? Entonces, no todo está perdido. Si tenemos un paciente que es una diva, tenemos opciones. Acceso intravenoso difíciles, ¿y cuál es la fuente? Enfermería de emergencia. Ese es un grupo de interés, ¿sí? ¿Cuál fue su pregunta, no? En el departamento de emergencia de los pacientes con con accesos intravenosos difíciles conocidos o sospechados, es que alguna de estas intervenciones, dentro de ellas, en la colocación de catéteres intravenosos ecoguiados y otras más, ¿no?, pueden mejorar el acceso intravenoso con menos intentos, menos dolor o mejorar la satisfacción del paciente comparado contra las técnicas tradicionales, ¿sí? ¿Y cuál fue la recomendación de ellos? En relación al acceso venoso ecoguiado, dice, es una opción viable para pacientes con acceso difícil conocido. Nivel de evidencia A, el más alto que existe, ¿sí?, para las guías que ellos manejan. Y esto es otra cosa interesante, que esta es una técnica que puede ser efectivamente realizada por médicos, enfermeras y técnicos de emergencia. Nivel de evidencia A, el más alto. Entonces, en razón de eso, es tan fuerte que comienzan ya a implementarse programas propiamente con entrenamientos, políticas y procedimientos de desarrollo dentro de las instituciones, ¿no? Y donde en esta publicación mencionan específicamente que justamente estas guías, estos catéteres intravenosos ecoguiados llenan esa brecha que hay entre el paciente con vía fallida que termina siendo colocado a un catéter venoso central cuando no lo necesita. Entonces, y de hecho hay otros estudios, ustedes van a ver, en los cuales se demuestra que se baja de 80 y tantos % de pacientes con vías difíciles que terminan con catéteres venosos centrales innecesariamente por la utilización de estas técnicas, se baja casi 12%. O sea, de 80 y tantos a 12 es un montón. Y en algunos casos hay algunos estudios, por ejemplo, en los cuales se encontró que la satisfacción de los pacientes, los pacientes que son divas, ¿no?, fue bastante más alta que la colocación a ciegas, ¿no?, o utilizando cualquier otra técnica finalmente, ¿no? Entonces, eventualmente, en conclusión, eventualmente ustedes van a tener ventajas, ¿no?, para el paciente y para hacer los procedimientos más rápidos. Y esto también hace, por ejemplo, esta es otra publicación de enfermería de Estados Unidos, en las cuales ya están hablando de las guías de práctica para la colocación ecoguiada. Este fue un póster del último Congreso de Medicina de Emergencia. Programa de entrenamiento para enfermeras en departamentos de emergencia para la colocación de catéteres periféricos ecoguiados. Correcto. Entonces, en otras palabras, ustedes van a estar en lo que es el futuro de la práctica de la enfermería, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son nuestras divas? Tenemos que reconocerlas. Los obesos, los edematosos, los hipovolémicos y aquellos que tengan venas dañadas o debilitadas por diferentes razones. Por ejemplo, enfermedades crónicas que requieran medicación frecuente, ¿no?, múltiples venopunciones por diversas otras razones, administración crónica de medicamentos y abuso de drogas. Ojo también, que podemos tener adictos, ¿no?, que se coloquen medicación por su cuenta, o pacientes también conocidos recurrentes, ¿no?, que vienen buscando opiáceos. La técnica en sí es la de colocación de un catéter de manera periférica, entonces comparte exactamente las mismas contraindicaciones que un catéter colocado bajo técnica convencional. Entonces aquí he resumido algunas nada más: que haya lesiones cutáneas o quemaduras en la zona de inserción, que la persona tenga en ese lado una fístula arteriovenosa, que haya presentado o presente trombosis venosa profunda, específicamente del procedimiento que las venas tengan una profundidad mayor de 1.5 centímetros, porque la posibilidad de éxito es menor. Que
que haya resección ganglionar asociada a mastectomía u otras condiciones que hayan tenido que hacerse un drenaje ganglionar de esa zona. O que sean pacientes que requieran un acceso venoso mayor de 6 días. Y aquí viene el concepto que yo les decía. Si este es un paciente que requiere más tiempo, yo estoy preveyendo, de repente un periférico tradicional no sea la mejor opción, y de repente un catéter de línea media, sí, porque ese justamente calza allí, ¿no? Calza allí que la indicación precisa es tiempo de más de 6 días. Si es que no necesita una línea central, que eventualmente podría necesitarlo. Y podría colocarse ahí de manera periférica o central, bajo técnica regular, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Ventajas de ultrasonido múltiples, ¿no? Que visualiza estructuras venosas no palpables por su profundidad, eso lo vamos a ver en la práctica. Menor cantidad de punciones y mayor satisfacción de los pacientes, eventualmente puede lograr eso. Beneficio en tiempo para la canulación. Hay estudios en los cuales se demostró que en los DIVAs el tiempo se reducía en 2 a 3 veces para canalizar una vía. Bajo costo y fácil utilización. Pasando a las competencias, ¿qué es lo que se espera de una persona que es competente en estos procedimientos? Que sepa preparar el ecógrafo, que maneje muy bien sus medidas de control de infecciones, que creo que todo el mundo lo hace muy bien, posicionar al paciente de manera adecuada, la habilidad ecográfica para diferenciar estructuras anatómicas. Esto es clave. Si yo no puedo identificar las estructuras anatómicas, no voy a meter una aguja. Hablando desde el punto de vista de guía ecográfica. ¿Okay? La técnica antiséptica, una correcta angulación durante la inserción de la aguja, porque ahora vamos a ver algunas consideraciones más adelante. Confirmar la posición de la punta del catéter. Este es el éxito del procedimiento, saber dónde va la punta del catéter cuando yo voy introduciéndolo en el paciente. Verificar que haya retorno venoso y la patencia de la vena canulada con el flashing, colocar un apósito estéril, documentar el procedimiento, tener algunas técnicas para solucionar problemas durante el procedimiento y educación al paciente para explicarle de qué se trata todo esto, ¿no? Y desde el punto de vista de uso del ecógrafo, seleccionar el transductor más adecuado, vamos a ver cuáles son, habilidad para adquirir las imágenes y la aproximación en eje corto y eje largo en relación a la localización de las venas. No pretendo hacer una descripción a profundidad de la anatomía, pero es importante que nosotros revisemos que tenemos venas que son algunas profundas y otras que son superficiales. Creo que eso lo tenemos claro todos, ¿sí? Las que accedemos habitualmente son las superficiales, bajo el método tradicional visual y de tacto. Pero aquí podríamos eventualmente acceder a venas más profundas. Entonces, en lo que es el brazo, tenemos el territorio profundo, que son estas de acá, las braquiales, habitualmente son 2. Y tenemos otras 2 superficiales, que son en este caso la basílica y en este otro caso la cefálica. ¿Correcto? En la fosa antecubital viene aquí la basílica, la cefálica, se pueden unir o no y tener una la medio radial, tiene varios nombres, o la mediana. Y en el antebrazo tenemos también la continuación de la cefálica, de la basílica, y tenemos algunas profundas como son la radial y las cubitales. ¿Correcto? Pero no van solas, van acompañadas de venas y las venas van acompañadas de arterias y de nervios. Entonces, es por eso importante que cuando vayamos a canalizar, y digo, no solamente para efectos de la punción bajo guía regular, tradicional, tengamos en consideración estas relaciones para no dañar. En el caso del brazo, lo que nosotros vamos a ver es que fíjense cómo las estructuras, de acuerdo al segmento, cómo es que se van dispersando o conglomerando. Entonces esto es muy importante, porque cuando ustedes vayan a hacer la selección del lugar, tienen que tratar de encontrar lugares en los cuales las venas estén más separadas de las arterias o de los nervios para evitar daño. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en esta zona que está tan conglomerada, probablemente no sea el lugar más adecuado. Y como regla general, ustedes van a tener, que eso lo saben también ya, eso no es ninguna novedad, tienen que tratar de elegir territorio más distal antes que proximal. Eso no hay mucho cambio ahí, pero sí noten cómo es que espacialmente se van configurando estas estructuras. Y no contentos con eso, tenemos que hay variaciones anatómicas. Este es un estudio de un colombiano, donde ustedes pueden ver, miren, los porcentajes de presentación de los tipos de distribución de venas, ¿no? No todos tenemos las venas iguales. Entonces,
Y esto es importante porque cuando nosotros hacemos los procedimientos a ciegas, bajo técnica regular, asumimos muchas veces que el paciente se parece más a esto. Pero no todos, o a esto. Pero no todos tienen la misma anatomía. Esto es lo que ustedes van a ver cuando hacemos un procedimiento. La estructura de acá es un nervio. Si ustedes van mirándolo con ojos de ver más allá de lo evidente, como siempre les digo, esto de aquí parecía como un panalito de abejas. Acá hay otro más chiquitito. Este probablemente es el nervio mediano y este el cubital. ¿Sí? Esta de acá es una arteria en la braquial. Aquí tiene una vena braquial y aquí tiene otra chiquitita que también es la braquial. Y esta otra vena grandecita acá que probablemente sea la basílica. Acá, ¿dónde están las estructuras? Cuando son fotos es más difícil, cuando lo hagamos en la práctica se van a dar cuenta que es más fácil. Entonces aquí tienen una tremenda vena, un calibre inmenso. Aquí tienen esto que parecen las orejas de Mickey Mouse. Esta de aquí es la arteria braquial. Esta de aquí es una vena y otra vena braquial. Esta de aquí probablemente podría ser un nervio, ¿sí? Y esta de acá, por la disposición, probablemente esta de acá sea la cefálica. ¿Ya? ¿Ok? En el antebrazo funciona de la misma manera, pero nos vamos a abocar a la parte del brazo porque es donde con más facilidad van a encontrar los accesos. ¿Cómo funciona la ecografía? Muy simple. Tengo un emisor, en este caso el transductor, que me manda estas ondas en rojo. Llega un objeto. Estas ondas, cuando golpean el objeto, pueden ser absorbidas en parte por el objeto y una parte de ellas reflejadas. Y ese reflejo que se ve como esta línea discontinua verde, que regresa hacia el transductor, es el que luego se va a utilizar para reconstruir la imagen. Simple. Un emisor que dispara, rebota, y el rebote es el que me permite a mí ver las estructuras. ¿Cómo es que vemos nosotros la ecografía? Facilito. En escala de grises, en las cuales las imágenes que pintan blanco son aquellas en las cuales son cuerpos que rebotan más ondas de sonido que otras que las absorben casi todas y que pintan negro. ¿Cuáles son las que rebotan más? Hueso, calcificaciones, aire. ¿Cuáles son las que absorben casi todo? Los fluidos. Entonces, primera conclusión que ustedes van a sacar para identificar sus estructuras en la ecografía. ¿Qué pasa por los vasos sanguíneos? Sangre. La sangre es un fluido. Por ende, ¿de qué color tengo que verlo? Negro. ¿Y qué transductor vamos a utilizar? Esta gráfica es muy interesante porque yo lo que quería mostrarles es lo siguiente. Definitivamente es mucho más complejo que lo que les voy a mencionar ahora, pero lo que yo necesito que se lleven el día de hoy son conceptos clave para poder aplicarlos luego en la práctica de sus pacientes. De todos estos transductores, el lineal es el que cuando me genere la imagen me va a dar la misma perspectiva de lo que está rebotando, a diferencia de estos otros de acá que son un abanico, para ponerlo en contraste, en contexto. La imagen que se genere acá, ¿de dónde proviene? Perpendicularmente del punto de acá. En este convexo o en este sectorial, la imagen que se me genera acá no proviene de acá, sino proviene de alguna parte del abanico que se ha abierto, igual que acá. Si lo que yo quiero es tener precisión para poder llevar la aguja, lo que yo necesito es una imagen que corresponda con el punto que a profundidad estoy buscando. Y no tener que estar jugando luego, pucha, no es más acá, más a la derecha, no, más a la izquierda, en relación a una imagen que se distorsiona por el efecto del haz. ¿Sí? Facilito. Entonces, en adelante, ¿qué transductor vamos a usar para este procedimiento? Lineal. ¿Correcto? Hay otro concepto adicional que muy rápidamente se lo voy a mencionar, que es este, el efecto de la frecuencia. No todos los transductores funcionan a la misma frecuencia de onda de sonido. Para hacerlo bien fácil de entender, si yo tengo una onda de alta frecuencia, esta entra a no mucha profundidad, pero me da una resolución de imagen mejor. Cuando yo tengo uno de baja frecuencia, entra a más profundidad, pero la calidad de la imagen de esa resolución es menor. ¿Correcto? Entonces, las de baja frecuencia, ¿para qué se usan? Para abdomen, por ejemplo.
yo tengo que ir a planos un poco más profundos. Entonces aquí yo he hecho de una manera un poco más gruesa para que ustedes vean, por ejemplo, si tenemos acá 3 círculos y yo con baja frecuencia le hago esto, cuando se representa la imagen en el ecógrafo eventualmente se va a ver así. O sea, me va a reconocer los 3 círculos, pero no me van a salir perfectos. Mientras que si uso uno de alta frecuencia, lo que voy a hacer es que no me va a llegar hasta el fondo, pero lo que me va a permitir ver es esto de acá y me lo va a pintar bien bonito. Me lo va a representar bien. ¿Sí? Por ende, tenemos que utilizar un traductor lineal que me permite tener la línea perpendicular de lo que estoy llevando hacia abajo, hacia la profundidad, y de la más alta frecuencia para tener resolución y calidad de imagen. ¿Estamos? Okay. Entonces, esta es la reina de los traductores para este tipo de procedimientos. ¿Sí? ¿Cuáles son los controles básicos que ustedes necesitan utilizar del ecógrafo? Ustedes necesitan 3 botones, nada más, ya un cuarto si quieren, ya, te lo regalo. Encendido, ganancia y profundidad. Son los básicos que tienes que manejar. 3. Y si eres más ficho y tienes un buen equipo, Doppler color point. Habíamos hablado del botón de encendido, el control de ganancia, que es este de acá, y el control de profundidad. 3 básicos. El de encendido como que no, ya es harto conocido, ¿no? El de ganancia simula mucho, para hacerlo fácil de entender, cuando ustedes tenían las radios antiguas, que tenían que girar el dial hasta encontrar, ¿no? Ya escuchabas la música y ya estabas feliz, ¿no? Esto es igualito. Es, con la ganancia tú vas a sintonizar la imagen, ¿no? Hasta que te quede bien sintonizada y tú puedas identificar tus estructuras, pero a la vez, y aquí viene el detalle, tú vas a introducir una aguja, y la aguja es metálica. Y como es metálica, probablemente me va a rebotar muchos ecos, ¿no es cierto? Si me rebota muchos ecos, ¿qué color voy a tener en la pantallita? No me absorbe como el agua. Blanco. Blanco, ¿correcto? Entonces fíjense, si yo le doy mucho para un lado, me marca todo blanco. Y si doy mucho para el otro lado, me marca negro donde no veo nada. Entonces tengo que buscar, permítanme que voy a aquí, tratar de encontrar el punto, para que ustedes más o menos vean. Ahí es demasiado, ahí te pasaste al otro lado, más o menos, de pronto mucho. Ya me pasé. ¿Ya? De pronto mucho, pero vamos a ver si podemos correrlo de nuevo. Ahí hasta me he pasado un poco. ¿Ya? Donde ustedes claramente van a poder ver la luz del vaso sanguíneo, negro, lo que habíamos dicho, hay agua, hay sangre. Y las otras estructuras que en este caso son probablemente fascias o músculos, y acá está la piel, ¿no? De tal manera que ustedes puedan, nuevamente, y hago énfasis en esto, reconocer los vasos sanguíneos, acá tienen y acá también, ¿sí? Y cuando ingrese la aguja ustedes van a ver blanquito. Y la profundidad es esto, ¿no? Cómo ustedes pueden ir adecuando la imagen a la profundidad que necesitan. Fíjense que acá hay unos numeritos, ¿sí? 2, ¿sí? Aparece un 3 primero, 3, 2. Esto de aquí les marca a ustedes la profundidad aproximada en centímetros. Entonces acá tienes una marca de 1 centímetro, 2 centímetros, un cuarto de centímetro, medio centímetro, otro cuarto de centímetro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto tienen que mirarlo ustedes. Porque si ustedes ven la arteria acá, la vena acá, y está como a 1 centímetro, tú tienes ya muy claro cuánto de profundidad para abajo tienes de manera perpendicular. Ojo, pero nosotros no vamos a incidir de manera perpendicular, vamos a incidir de manera angular. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de Pitágoras? Ahora lo vamos a revisar porque Pitágoras sí tiene que ver en esto y lo vamos a invitar el día de hoy para que nos explique un par de cositas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos el transductor, ya estamos casi terminando, cuando utilizamos el transductor tenemos que utilizarlo siguiendo ciertos patrones de movimiento, que son los deslizamientos, las angulaciones, las basculaciones, me refiero de bascular, el movimiento de basculación, como si fuera una balanza, de compresión y de rotación. Este es el movimiento de desplazamiento, donde yo lo que estoy haciendo es movernos de esta manera.
Convencionalmente aquí le hemos puesto que está en X porque va en este eje, pero también tienes el otro desplazamiento que es en Y, ¿sí? En todo caso, desplazamiento, tú ya sabes. Si yo no angulo ni basculo ni nada y solamente discurro así o así, estoy desplazando mi transductor. La angulación es esto, que yo haga este movimiento. Eso vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Miren. La basculación en el otro eje del transductor. La compresión, que es importante para reconocer las estructuras. Y la rotación. Todos estos movimientos nos van a ayudar a nosotros a poder identificar plenamente las estructuras y a poder llevar nuestro catéter al objetivo. ¿Estamos? Entonces, vamos a verlos todos juntitos. Ahí tenemos todos. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, angulación, basculación, compresión y rotación. ¿Correcto? Son los 6 movimientos básicos que deben ustedes conocer. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo deslizo mi transductor? En este caso estoy siguiendo el eje longitudinal del vaso y por eso ahora lo estoy haciendo de manera transversa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que me modifica la imagen? ¿Sí? Ahí nuevamente, si yo sigo el eje longitudinal del vaso, no va a cambiar. Si me muevo y deslizo lateralmente, en este caso, voy a poder ver las otras estructuras. ¿Sí? ¿Correcto? Si yo angulo, miren lo que sucede. Es diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo que se compone la imagen acá? ¿Sí? Si yo basculo, noten una cosa interesante aquí, miren cómo cambia de color. ¿Se dan cuenta? Cuando está perpendicular es más blanquito. Cuando no está perpendicular, está un poquito con angulación, se torna un poco más gris. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si yo disparo de manera perpendicular mi haz sónico y me rebota de manera perpendicular, voy a tener más haces de retorno y me va a poder configurar mejor la imagen. Si yo le doy cierta angulación, estas ondas van a ir en esta dirección, van a golpear allá y unas se van a ir para allá y otras pocas regresan hacia mí. Por eso es que ustedes van a ver ese efecto. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto en nuestra práctica del día de hoy? Si yo voy a entrar con mi aguja, y hemos dicho voy a entrar, ¿en 90 grados voy a entrar? No, voy a entrar con angulación. Entonces, ¿espero tener una imagen necesariamente blanca, 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 blanca? No necesariamente, porque como voy a entrar angulada, de manera angulada, una parte de los ecos que van a golpear a la aguja se van a perder y otros pocos van a regresar. ¿Correcto? Entonces, esto es importante y lo vamos a ver en la práctica. El efecto de la compresión, miren, este efecto es importantísimo para poder identificar las venas. Ahora lo vamos a ver más adelante en unos videitos también. ¿Sí? Y la rotación, miren, también es un movimiento muy importante para la técnica que ustedes van a hacer, que nos permite, por ejemplo, corroborar que la estructura que estoy viendo es tubular y que sugiera que sea pues un vaso sanguíneo. Y también para ver si estoy con la punta de del catéter dentro de la luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, hay algunas cositas muy puntuales que ustedes tienen que recordar desde el punto de vista histológico. Las venas, a diferencia de las arterias, tienen menos capa de muscular que las arterias. ¿Sí? Por ende, las arterias son más redonditas y de paredes mucho más definidas. Y esta además, como tiene que soportar la onda pulsátil, ¿sí? Cuando ustedes hagan cierto ejercicio de compresión van a ver el latido. ¿Ya? Mientras que estas de acá, como ustedes lo ven normalmente, si tú presionas se colapsa. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, esta es una vena, ¿no? Donde ustedes van a ver una imagen, en este caso media elipsoidal, que tiene un contenido negro, o sea, es agua, ¿no es cierto? Es densidad de agua. Probablemente aquí esté pasando sangre
y que al efecto de la compresión, es ese movimiento que yo hacía hacia abajo con el transductor, colapsa. Y que si tenemos además el equipo para hacer Doppler, que es este de acá, vamos a ver que no pinta colores dentro. ¿Correcto? No pinta colores significa que no hay flujo que sea detectado por el efecto Doppler. ¿Correcto? A diferencia de la arteria, mira, cuando yo la comprimo, no se colapsa y late. Y si le pongo el efecto Doppler color, me da color. Nuevamente, late la arteria, ¿sí? Y van a ver ustedes el Doppler color que les da la imagen. ¿Cómo reconocemos un nervio? Si nosotros cortamos un nervio de esta manera, vamos a ver que fuera como si, no sé si ustedes reconocen o recuerdan los cables de electricidad, ¿no es cierto? Que tienen el cablecito de cobre que está rodeado de plástico, como en tubitos, igualito. Por eso es que cuando nosotros vemos las estructuras en la ecografía, se ve como esto, como un pequeño panalito de abejas. Acá, acá. ¿Sí? Y fíjense qué tan próximo están de las arterias o de las venas. ¿Sí? Este es un nervio, este es otro nervio, esta es la vena, una de las venas, esta es una arteria, esta es otra venita chiquita acá también. Miren, ¿qué es esto de acá? Una arteria. Vamos a seguir mirando. ¿Qué es esto de acá? Una vena. Acá, ¿qué es esto de acá? Vamos a ver de nuevo. Esto queda claro que es una arteria, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto de acá queda claro que es una vena, esto. Una vena aparentemente también. ¿Y esto de acá? Un nervio. Para hacer este procedimiento necesitamos pues material y preparar todo lo que se requiere para ello, ¿no? Lo primero y más importante siempre, como lo hacen ustedes regularmente cuando le van a poner un catéter al paciente, es pedirle su consentimiento. Es un consentimiento verbal, ¿no? Permítanos colocarle el catéter, en este caso lo vamos a hacer bajo ayuda de un ecógrafo que usted es una diva. Y los materiales, que son los usuales, salvo que le vamos a agregar, evidentemente, el ecógrafo, porque si no, no sería bajo guía ecográfica, el gel que se requiere para esto, ¿sí? El catéter, que es importante, que vamos a ver más adelante, una pequeña consideración nada más, y el resto es lo mismo. Mi ligadura, mis sustancias antisépticas, mi jeringa con el flashing, mi extensión DIS o como se le quiera llamar, ¿no? Mi apósito estéril, conocido aquí como Tegaderm, mis guantes que no tienen que ser estériles, de barrera es más que suficiente, como cuando ustedes colocan un catéter periférico. Recuerden, es un catéter periférico, pero bajo guía ecográfica, nada más. Y que acá todos los catéteres periféricos. Mejor, si se puede hacer, en buena hora, ¿no? Y bienvenido sea. ¿Cómo es la técnica de procedimiento? Primero aplico mi antiséptico, preparo mi transductor. Esta es la forma fácil de hacer. Ustedes van a ver en un video más adelante cómo le ponen una fundita como si fuera un preservativo al transductor para hacer el procedimiento. Pero tenemos que buscar alternativas que no sean caras y que cumplan con la misma función. Esta es una de ellas. Yo agarro mi transductor, le paso su clorixidina por todo el transductor, un poquito hasta el cable por si acaso, ¿no? Que se seque rapidito, y una vez que se seca, le pego su Tegaderm encima. El Tegaderm es estéril, entonces me genera una barrera acá, y como se adhiere directamente al transductor, genial, ¿no? Y después, con eso, enguantándome y todo lo demás, puedo hacer mi procedimiento. ¿Estamos? Utilización de gel estéril, sí es preferible utilizar gel estéril y se debe utilizar gel estéril. No tenemos gel estéril. ¿Con qué lo hicimos ese día? Lidocaína en gel. Que de pasadita, como la aguja tenía que atravesar la lidocaína en gel, le iba anestesiando algo, pues, ¿no? Claro, no es que le va a anestesiar la vida, ¿no? Pero se pudo llevar, ¿no? Se pudo llevar. Entonces, alternativas creativas a grandes problemas. ¿Y cuáles son las venas que tenemos que buscar? Grandes, miren la anaconda acá. Grandes, más de 3 milímetros significa para nosotros eso, de calibre. Rectas,
idealmente que tenga un trayecto de por lo menos 3 centímetros de línea recta. De fácil compresión, ¿por qué? Porque eso nos da la certeza de, uno, que es vena, y dos, que no está trombosado. ¿Correcto? Que sea superficial, menos de 1 centímetro de profundidad idealmente. Ustedes han visto en la parte más primaria, al inicio de la presentación, que decía no más de 1.5 centímetros. O sea, podemos bajar hasta 1.5 sin problemas, pero cuanto más profundo, más probabilidad de falla, incluso bajo guía ecográfica. Alejado evidentemente de arterias, nervios y otras estructuras, evitando zonas de flexión, porque es un catéter a través del cual se van a pasar medicamentos. Eventualmente es un catéter, como me preguntaba hace un rato, que va a requerir mantenerse algún tiempo, ¿no? Entonces, no en zonas de flexión para que no se pierda. ¿Y cómo vamos a explorar? Muy simple. Buscamos todas las venas potenciales. Primero, miremos todo lo que tenemos para que con eso podamos elegir la mejor. Y si no le podemos dar al plan A, le vamos al plan B y al plan C, pero ya sabemos dónde podemos pinchar. Entonces, el ejercicio es de rastreo de esta manera, ¿no? Como una U, buscando todos los territorios. Siempre tratando de elegir la vena más distal en lo posible. Si no se puede, bueno, vas corriendo hacia la más proximal. Y este rastreo lo vamos a hacer en el eje corto, que vamos a ver cómo es en la práctica, que es mirar los vasos de manera transversal. No longitudinal, sino transversal. Y una vez que elijamos las venas que vamos a pinchar, tratemos de elegir en primera instancia las de la fosa antecubital. Ojo, estamos hablando de pacientes que son divas, no son pacientes regulares, son divas, son de acceso intravenoso difícil. Entonces, eso significa que acá no tenemos venas, acá no tenemos venas, por eso es que estamos mirando acá. Entonces, si vamos a poner un catéter bajo esta técnica ecoguiada, de preferencia, prioridad 1, fosa antecubital. No puedo ahí, esta de acá, ¿cómo se llama? La basílica. ¿Sí? Si no puedo la basílica, buscaré cefálica. Si no puedo cefálica, ojo, estas dos que he mencionado son superficiales. Si no puedo con ellas, recién me voy a la braquial. Que es más o menos lo mismo que ustedes hacen cuando van a colocar un catéter, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, rastreo todas mis venas, busco el mejor lugar y elijo en orden de prioridad fosa antecubital, basílica, cefálica y braquiales. ¿Ok? Recordando esto, no se olviden cómo en 3D nosotros podemos ver la distribución de las diferentes estructuras. Busquemos el mejor lugar. ¿Cómo coloco mi catéter? Ustedes normalmente cuando van a colocar un catéter ponen una angulación de ¿cuánto? 10-15 grados, más o menos, ¿no es cierto? Porque acceden a venas que son bastante más superficiales y no quieren pasarse ni reventarlas, ¿no es cierto? En este caso, como son pacientes que son divas, muchas veces es un territorio que es mucho más profundo. O sea, tampoco es que sea la mar de profundo, pero es más profundo que las superficiales que están acostumbradas a canalizar. Por ende, ustedes tienen que entrar en 45 grados, a veces hasta en 60. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí es donde yo invitaba a mi amigo Pitágoras. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de aquí, el triángulo? ¿Sí? Exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, este triángulo, donde tengo un lado que mide como 1 centímetro y el otro lado mide como 1 centímetro, esta longitud de acá es como de 1.4. Entonces, una de las cosas que me decía María Fátima es ¿qué catéter voy a usar? El de 1.16 pulgadas de longitud no sería el más adecuado necesariamente, estoy hablando para adultos. Para niños de repente sí, porque son bracitos más chiquitos, pero para adultos de pronto no, por esta razón. Si yo veo que aquí acá tengo 1 centímetro de profundidad, voy a tener que meter por lo menos 1.4 centímetros de longitud de aguja. Entonces, para este tipo de procedimientos necesito agujas, en este caso catéteres, más largos. ¿Correcto? Y cuanto más gordo sea nuestro paciente y tenga más tejido adiposo, probablemente más largos. Hay catéteres de 2.5 pulgadas. El 14 y 16. Exactamente. ¿No? ¿Correcto? Y estoy pensando, nos llega un paciente que es un diva y que necesita tomografía con contraste.
¿Le van a aceptar un catéter 24? 29? No. No, van a aceptar. ¿Qué catéter le van a aceptar como mínimo? 20. Eso. Que a veces te ponen pelos también. Formas de colocación del catéter en eje largo, asumiendo que aquí está el vaso en esta dirección y yo lo voy a dibujar por completo y voy a ver todo el trayecto de la aguja. Y eje corto, donde yo tengo el vaso acá, pero lo voy a cortar de manera transversal y voy a ver solamente la aguja cuando llegue al punto donde está incidiendo el haz del ultrasonido. ¿Cómo colocar a mi paciente? En una posición en la cual, en la línea de la perspectiva del visual me refiero, pueda mantener control de mi transductor y de la aguja y a su vez ver la pantalla del ecógrafo. O sea, una muy pequeña diferencia y angulación entre mi pantalla y mi paciente. Fíjense, por ejemplo, aquí va a acceder probablemente a la basílica. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces aquí está poniendo el brazo así. Aquí en otra posición, esta podría ser eventualmente la cefálica o antecubital de pronto, donde puede poner, por ejemplo, el ecógrafo al otro lado, para mantener el control de lo que está haciendo acá y la visión de lo que está siguiendo, ¿no? Otra vista de lo mismo. ¿Sí? Otra vista de lo mismo. Lo que no se debe hacer el procedimiento acá y mirar para el otro lado. Nunca. ¿Ya? Mirar acá y hacer el procedimiento acá. Y esto de acá nos lleva finalmente a que ustedes vean el procedimiento. Y con esto ya prácticamente terminamos. Entonces, en este caso le van a poner como un preservativo. Vean, este es el transductor lineal, le he puesto gel y le he puesto el preservativo porque en este caso sí hay que ponerle gel primero. Si nosotros le ponemos el Tegaderm no es necesario hacerlo. Y lo va a asegurar, ¿no? Para que no se vaya a desplazar durante el procedimiento. Este es un video de un hospital de Estados Unidos. Entonces ahí le puso su liga. Se va a poner los guantes. No estoy de acuerdo con que esté agarrando la punta de los guantes de esa manera, pero la idea era que se pongan guantes. ¿No? Colocar la ligadura, creo que es un procedimiento habitual ya conocido. Pone la ligadura, luego le va a aplicar el antiséptico en toda la zona que se va a trabajar, le aplica el gel estéril, y una vez que le ha aplicado el gel estéril, va a comenzar con el rastreo de las venas. ¿Sí? Entonces, comienza con el rastreo de las venas. En este caso, miren, lo importante es que rastreen todo. ¿Sí? Todo el territorio. Ha encontrado, miren esto de acá, ajusta su pantalla para tener la profundidad adecuada para poder calcular lo que vaya a hacer. Y esto de acá vamos a ver, ¿qué estructura es? A ver, ¿qué es? Vena, ¿no es cierto? ¿Y esto de acá qué podría hacer? Uy, se corrió. Esto de acá. ¿Esto de aquí qué podría ser? Bueno, entonces aquí va a entrar ahora, fíjense, 45 grados, ¿no? 45 grados. Y fíjense, ustedes aquí, esto de acá, ¿ven? Es en la puntita. ¿Sí? Y va a ir guiando hacia el target, que es este de acá. Ya, vamos a ver, acá está la puntita, ¿ven? ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ni muy claro ni muy oscuro, para que ustedes puedan identificar lo que están llevando, lo que están avanzando progresivamente, ¿no? Y finalmente ustedes van a ver cuando entre aquí. Ustedes me dirán, ¿y por qué no veo siempre toda la longitud de la aguja? Ahora lo vamos a ver más adelante. Primero quiero que se graben bien lo que van a hacer, porque esto es lo que ustedes tienen que lograr. Que la punta de la aguja, si se dan cuenta, nadie se apura, despacio, tranquilos, porque se dan cuenta que es un paciente que es una diva. Es un paciente con vías venosas periféricas difíciles. Entonces, al final, lo que ustedes van a lograr, acá pegan la puntita del catéter, ¿no? Esta punta debe terminar aquí al centro. ¿Ya? Yo lo que he hecho es hacer el video un poco más lento de lo que es realmente. Ahí está. ¿Vieron? Al centro del vaso. Ya está. Como si fuera un ovni que está ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí está. Más de cerca. O sea, que me diga que no la vio, o no estuvo acá, o se quedó dormido. No hay otra opción. Y entonces en ese punto ya tiene retorno venoso. Fíjense. ¿Ven? Y lo que va a hacer es ahora sí bajar la angulación para poder introducir el catéter. Ahí está la punta todavía adentro. Entonces lo que va a hacer, baja un poco la angulación, introduce el catéter.
Los gringos tienen una serie de cosas interesantes que también era motivo de mostrarles este video. Van a ver que le va a conectar una extensión DIS, ¿sí? Una extensión DIS, pero luego van a ver cómo toman la muestra de sangre. ¿Ya? Entonces le coloca la extensión DIS, jala con su jeringa para ver que está en vena, ¿sí? Perfecto. Chequeo que está en vena. Este es un adaptador Lugar Lock, ¿no? Esto creo que sí tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora van a ver lo que va a hacer con este es el Vacutainer, se toma de muestra y lo conecta ahí. Y lo jala. Jala, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Con nuestro tubito ahí tratando Sí, de darle para que gota chorree. con gota. ¿Ya? Entonces, Y te ensucias y todo. exacto, eso, ¿no? Sí, Y para efectos del paciente también Es medio incómodo. sí, porque no se mueve, está chorreando, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, porque el laboratorio. Y a veces parece una carnicería todo eso después, ¿no? Entonces, limpio. Y si se han dado cuenta, hasta ahora no ha fijado ese catéter, No, sigue ahí. ¿no? Yo veo la cara de te lo va a salir. Se va a salir. ¿No? Claro, en este caso el paciente es colaborador, ¿no? Le echan, no te muevas, ¿no? El paciente es bien gordito, ustedes no han visto el video original, yo lo he tenido que recortar, ¿no? Es Pues, para la ¿ya? muestra. Sí es gordito, no parece ahí, pero sí lo es bien gordito. Entonces, y ahí, ellos tienen hasta sus jeringas ya precargadas con salina. Entonces ellos simplemente abres como que abres tu equipo de Venoclis y le pones tu jeringa precargada y haces el flashing. Y ahí ya va a preparar todo, le pone su apósito. Esa parte ya ustedes la conocen mejor que yo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Fácil? Eso es lo que van a hacer ustedes. Quiero que vean esta. Nuevamente, ustedes van a ver, este es el target, ¿no? Es el vaso sanguíneo de la vena que vamos a punzar. Fíjense la puntita. ¿Sí? Y ¡ting! Debe entrar acá y debe quedarse aquí al centro. Ahí está. Giro y voy a ver en eje longitudinal. Ahí está. Entonces ven por qué es importante hacer esos movimientos del transductor. Esa coordinación ojo-mano solamente la van a poder lograr practicando. ¿Sí? Es la única manera. Así les digan, el que está aprendiendo, ¿qué importa? El que estás aprendiendo eres tú. Y tú vas a lograr hacer esto de acá algún día cuando estés. Todos los que hacemos algo de ecografía hemos aprendido de la misma manera. Entonces no se chupen. Úsenlo. Así les digan lo que les digan. Porque ustedes van a ser los únicos que van a saberlo hacer. Y lo van a saber hacer bien. Este es un criterio de éxito. Donde yo estoy adentro, aparentemente la aguja está adentro, y yo hago este movimiento y como que es una campanita, ¿no? Mira. ¿No? Acuérdense de la yajaira y el totó. Si mueve el totó, está bien. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este otro caso? Miren, aparentemente está dentro del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y yo muevo y no campanea, no aparece yajaira. ¿Qué pasó? Miren, se pasó hasta el otro lado, entonces tengo que regresar. Listo. Si cambio de eje ahora a un eje corto, Ya está. ahí está, apareció la yajaira. Y en ese caso, pero puede progresar luego el catéter. Podría ser, porque tú luego bajas la angulación y metes el catéter en toda la luz. Ojo, pestaña y ceja. Son divas. Son divas. ¿Sí? Nuevamente, pacientes con acceso venoso difícil. De pronto es la única que vas a poderle pescar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, criterios de éxito, el campaneo o el meneo. La traducción es meneo. Eso tiene un término en inglés. La mejor traducción es el meneo. Por eso les hacía recordar el totó. ¿Ya? ¿Vamos? Y ya para terminar, un procedimiento en eje largo, donde yo veo toda la longitud. Miren cómo va entrando acá mi agujita, miren. Y entro. Entonces ahora acá va a correr el catéter, van a ver, entra ya en la funda del catéter,
le baja la angulación, si se dan cuenta, y por acá va a aparecer un tubito. Ahí está, ahorita va a aparecer. Ahí está. Está dentro de la luz. ¿Estamos? Ese es nuestro taller ahora. Pero ustedes me dirán, uy, qué fácil, loca. Entonces la voy a hacer así, porque así la veo completita. Ahora la voy a ver en el taller. Trata de coordinar, mantenerte en el eje, porque es una cosa resbaladiza, ¿no? Vas a echarle un gel, una buena postura allí, que ahí vamos a hacerlo en 2 grupos, ¿no? Encuentra tu vaso y llega. De hecho hay estudios, porque eso es lo lindo de la medicina, todo lo estudian, todo lo estudiamos. Hay estudios donde trataron de ver en gente que está recién aprendiendo a hacer estos procedimientos, ¿cuál es el mejor eje de aproximación? Este que es el eje largo, donde yo veo toda la longitud del vaso, o el eje corto, donde lo veo transversal. Y lo que en líneas generales se ve es que para gente que recién está aprendiendo es preferible utilizar el eje corto, no el largo, porque mantener ahí la precisión es más difícil. ¿Ya? Ahora, la pregunta que no les había respondido. ¿Por qué en el eje largo yo veo toda la longitud de la aguja y en el eje corto no? Por una simple razón. Este transductor, y por eso me voy a basar en esta imagen, tiene un asónico que se va a disparar a lo largo de toda esta longitud hacia abajo. Pero ese asónico no tiene más de 1 milímetro de grosor, ¿correcto? Entonces, si yo incido así, voy a tener 1 milímetro de toda esta longitud que me va a pintar la aguja. Entonces, si yo tengo mi plano acá, y esto es lo que me está dibujando, y yo meto mi aguja así, yo lo que voy a ver es lo que me corta acá. Entonces, por eso es importante que cuando yo haga mi eje corto, tengo que seguir la punta de la aguja para saber dónde estoy, porque voy a ver solamente el puntito del lugar del corte de mi aguja, ¿correcto? ¿Sí? Y esa es la parte difícil del eje corto, porque tengo que irla siguiendo hasta que llego. ¿Estamos? Mientras que en el eje largo, la parte difícil es mantener el plano de la imagen acá fijo y entrar con mi aguja en ese milímetro que tengo acá de ancho de mi imagen, para no salirme del plano de la imagen tampoco y poderla guiar hacia abajo. Por eso es que acá es doble la dificultad, mantener el ecógrafo ahí y mantenerte en la misma línea del eje sónico, del asónico. ¿Estamos? ¿Correcto? Listo. ¿Dudas, preguntas? Este es el momento, porque ahora sí ya nos vamos a la práctica.